Gracias a Dios por cada uno de los hermanos que han llegado, que hemos llegado aquí al templo, así como los hermanos que están conectados a la transmisión en vivo, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, para poder estudiar la predicación de este día. Voy a invitarles a que inclinemos nuestros rostros y que hagamos una oración para que Dios bendiga el mensaje del día de hoy. Padre amado, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos las gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Ha transcurrido una semana más de vida, de trabajo, estudio, actividades cotidianas según las ocupaciones de cada persona, de cada miembro de tu iglesia. Y sin embargo, Señor, sabemos que en cada momento tú has estado con nosotros. Perdónanos nuestros pecados. Que tu gracia se manifieste en el hogar de mis hermanos que están en la transmisión en vivo, así como los hermanos que hemos llegado hasta aquí. Que la palabra que se enseñará a los niños, a los adolescentes y la que va a predicarse en este momento sea un alimento no solamente sólido, sino útil, Señor, edificante en la vida de todos nosotros. Perdóname, Señor, mis pecados, reconozco que soy pecador ante ti. Perdona a tu iglesia y lávanos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que oramos, Padre, y te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias. Estamos avanzando en el estudio de esta serie que se llama La fe en la vida del creyente. Cuando estudiamos la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, no podemos evitar darnos cuenta que de alguna manera el Señor Jesucristo habló una y otra vez acerca de la fe. Para Jesús la fe era algo tan relevante, era algo tan importante, que cada que una persona se acercaba a Él, que fueron miles, fíjense, eso es algo muy interesante. Cada vez que una persona se acercaba a Jesucristo, y consideremos que fueron miles las que lo hicieron, y particularmente aquellas que querían algún milagro o algún favor, que Jesucristo obrara en sus vidas, Él siempre les preguntaba si tenían fe. De tal manera que la fe en la vida del creyente, en la vida del mismo Señor Jesucristo, hermanos, fue algo tan importante que por lo menos en una ocasión, si no es que en varias, Jesucristo retó a sus discípulos a tener una fe grande, incluso como aquella que se puede asemejar a la semilla de mostaza. En el primer sermón, de hecho, de esta serie de la fe, hablaba yo acerca de eso. Y decía que Jesús no nos estaba pidiendo tener una fe pequeñita, sino una fe que crece de tal manera que se destaca en la vida de cada uno de nosotros. El reto de Jesús a aquellos que lo seguían era a tener una fe grande, una fe milagrosa, una fe que les hiciera levantarse y poder superar cualquier debilidad humana. Sin embargo, Jesús no solamente estaba consciente de que cada discípulo, cada hombre y cada mujer que lo siguiera o lo siguiéramos, podíamos llegar a tener una fe grande o una fe milagrosa. También estaba consciente que los seres humanos que le seguían en aquel entonces y los que le seguimos el día de hoy, tenemos ciertas debilidades humanas. Y por eso Jesús les enseñó o les habló acerca de lo que Él quiere de nuestra fe. Con base en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, vamos a aprender entonces el día de hoy lo que Jesús quiere de nuestra fe. ¿Algún día te has planteado esa pregunta, hermano, hermana? ¿Qué quiere Jesús acerca de mi fe? ¿Qué quiere de mí personal e individualmente, como hombre, como mujer, adolescente, joven, señorita, niño, adulto, anciano? ¿Qué quiere Jesús acerca de nuestra fe? Me parece que Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32 nos va a responder de una manera satisfactoria y amplia a esta pregunta de qué quiere Jesús acerca de mi fe. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar, que lo que Jesús quiere de nuestra fe es que no falte. Es que no falte.
Y quiero que miremos la imagen que está al frente, hermanos, que emula aquella pieza en los automóviles donde indica si la gasolina, ¿verdad? El nivel de gasolina. Hermano, yo no sé si algún día te has quedado sin gasolina. Recuerdo en alguna ocasión que mi esposa y yo viajamos a Colima por primera vez. Ya veníamos de regreso. Traíamos, no recuerdo, esposa, medio tanque, un cuarto de tanque, y dijimos, pasamos una gasolinera y dijimos, sí nos alcanza para la siguiente. Pero no sabíamos que en ese tramo, ¿verdad?, ya no había gasolineras. Es terrible, es preocupante ver cómo el nivel de gasolina empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Veníamos mi esposa, los niños en aquel entonces eran pequeños, y veníamos orando, Señor, yo no sé, uno dice que uno no debe de orar a Dios por cosas vanas, pero hermanos, decíamos, Señor, que la gasolina se multiplique, que no se acabe, que avanzábamos, 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 y no había una gasolinera, hermanos, en el camino. Cuando ya la aguja de la gasolina definitivamente marcaba ya hasta abajo, hacíamos, Señor, ¿en qué momento se va a pagar el carro? ¿Hasta dónde vamos a alcanzar? Y de veras que, de verdad, hermanos, no les miento, le decíamos al Señor, Señor, ayúdanos a llegar a algún lugar a donde podamos de verdad tener gasolina. Llegamos, hermanos, a la caseta y había gasolinera, pero del otro lado. Llegamos a la caseta, pagamos y le decimos al Señor, oiga, traemos un problema. Dice, ¿qué pasó? Ya le explicamos. Habló con no sé si aquí los hermanos que han salido a carretera se han dado cuenta que normalmente en las casetas hay policía federal. Habló con ellos, nos abrieron el paso para cruzarnos de aquel lado para poder cargar gasolina. Llegamos al tanque, se apagó el carro. Una experiencia preocupante, tensa, y en aquel entonces, hermanos, aprendimos una cosa, particularmente cuando salimos de viaje, no nos podemos confiar. No sabemos cómo es el camino, dónde está la siguiente gasolinera. Y entonces, aunque nos hayamos gastado un cuarto y vemos una gasolinera, carga gasolina, llena el tanque. Es mejor que tú llegues con un tanque lleno a que te pase lo que nos pasó a mi esposa y a mí, por ignorancia, por torpeza, por descuido, por lo que ustedes quieran. Es una situación extremadamente estresante. Jesucristo quiere que la fe del creyente no falte, para que no nos veamos en situaciones como las que vamos a comentar el día de hoy. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué dice? No falte. Hasta allí. Lo voy a leer otra vez. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Para poder comprender mejor este pasaje de la Biblia, hermanos, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. La Biblia dice que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, cada momento, cada día, cada hora, cada segundo que sus discípulos estuvieron con Él, Él los estuvo cuidando, los estuvo guardando. Y los guardó de una manera tan real que cuando Jesús, horas antes que Él iba a ser llevado en la cruz, Él hizo una oración al Padre. Les pido de favor que sin perder Lucas, me acompañen a ver Juan capítulo 17, versículo 12, en la que le dice al Padre que Él ha guardado, ha cuidado a cada uno de sus discípulos. Juan capítulo 17, versículo 12, es una oración de Jesucristo en la que Él le da al Padre, habla con el Padre de la siguiente manera. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Quiero que nos demos cuenta, hermanos, que en Juan capítulo 17, versículo 12, la palabra guardar, guardé, o un derivado, en este caso guardaba, se repite 2 veces. La palabra guardar es una palabra muy interesante, hermanos, porque si nosotros nos vamos al significado del término original utilizado por Juan, es una palabra que significa estar cuidando a alguien de tal manera que tú no le quitas la vista de encima. Literalmente, la palabra guardar en griego puede traducirse como mantener el ojo sobre. Y es una palabra que también se puede traducir de la siguiente manera, o describe a una persona que actúa como guardián de otra para cuidarla de cualquier peligro, de cualquier peligro. Ese guardián se va a hacer cargo de cuidar, de vigilar a una persona sin quitarle el ojo en ningún momento, para que absolutamente nada, y cuando digo nada, hablo de nada, le pase a esa persona. Incluso ese término no solamente puede traducirse como mantener el ojo sobre, o no solamente se refiere a una persona que actúa como guardiana a tu lado, sino que también da la idea de alguien que incluso aunque tú estás durmiendo, está velando por ti. ¿Sí me explico? De tal manera que cuando Jesucristo está delante del Padre orando, le está diciendo: Señor, yo guardé de tal manera a cada uno de los que me diste, que en ningún momento dejé de echarles el ojo. No permití que nada les pasara a ninguno. Ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, en este caso Judas. ¿Por qué se perdió Judas, hermanos? Porque Jesús le quitó el ojo de encima, porque Jesús lo descuidó en algún momento, porque le dio la prioridad a los otros 11 y a Judas no. No, Él los cuidó a todos. Lamentablemente Judas decidió voluntariamente no seguir y no escuchar y no creer en Jesús. Por eso se perdió. Pero el punto que quiero llegar, hermanos, es que cuando Jesucristo ora de esa manera, Él le hace ver al Padre que la vida de cada uno de sus discípulos era tan importante para Él que oró por todos. A pesar de eso, uno se perdió. A pesar de eso, todos en algún momento pasaron por pruebas, pasaron por dificultades y pasaron por momentos difíciles, pero eso no significa que el Señor no los cuidó, no los guardó, porque como ya dijimos hace un momento, Él incluso velaba por ellos. Cuando nosotros hablamos de que a pesar de que Jesús oró por sus discípulos e incluso veló por ellos, y dijimos que pasó por pruebas o pasaron por pruebas, una de esas pruebas está registrada en Lucas, el pasaje que acabamos de leer hace un momento. Dice la palabra de Dios que Satanás le pide permiso a Dios para tomar a los discípulos, no a Pedro, a todos los discípulos, y para probarlos de una manera tan fuerte que Jesús lo equipara a zarandearlos, dice, como el trigo. Es decir, la prueba que Satanás iba a traer sobre todos los discípulos, incluido Pedro, iba a ser tan grande, iba a ser tan fuerte, que toma la decisión de informarles que el Padre le ha dado permiso a Satanás de zarandearlos y de sacudirlos de tal manera que ellos realmente lo iban a resentir y que por lo tanto tenían que estar atentos. Lamentablemente, Jesús, quien conoce el corazón del hombre, sabía que tanto Pedro como el resto de los discípulos podrían caer. Por eso a Pedro le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, ¿cuál es el anhelo de Cristo respecto a nuestra fe, según las palabras que acaba de decir o que acabamos de leer en este momento? Que nuestra fe no falte. Esto es muy interesante. Jesús quiere que cuando nosotros seamos tentados por el enemigo o enfrentemos las adversidades de la vida, estemos listos, que nuestra fe no falte, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos constantes, que nos mantengamos mirando a Cristo.
que no veamos a las circunstancias, que aunque la situación, porque hablar de zarandear es de mover, es de sacudir, nos va a mover, nos va a causar preocupación, quizás miedo, quizás aflicción, no lo sé. Él quiere que nuestra fe no falte. Estamos analizando la vida de Jesucristo. Cuando analizamos la vida de Jesucristo, nos damos cuenta que Él fue alguien que en su humanidad, Él oraba cotidianamente. La oración era para Jesús la fuente constante de fortaleza. La oración en la vida de Jesús era la fuente constante de confianza, hermanos, en el Padre. De tal manera que no solamente oraba al Padre, sino que dependía de Él a través del Espíritu Santo. Eso hacía que Él en su humanidad tuviera fe, en que el Padre escuchaba la oración, en que el Espíritu Santo lo sostenía para seguir adelante. Jesús fue zarandeado también, hermanos, por el enemigo, incluso desde que inició su ministerio en la tierra. En la cruz fue zarandeado de tal manera que sufrió como nadie lo había hecho hasta ese momento y como nadie lo ha hecho jamás. Sin embargo, Él pudo mantenerse sin doblegarse hasta el final, porque Él sabía que podía confiar en la fortaleza del Padre. Y vuelvo a insistir, la oración en la vida de Jesucristo era algo tan grande, tan importante, tan apasionado, lo hacía con tanto fervor que sus discípulos un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesucristo, hermanos, no solamente les enseñó a orar, sino que incluso oró por ellos, oraba por ellos. Porque le acaba de decir a su discípulo: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Él oraba por todos, hermanos, por cada uno de sus apóstoles. Y entonces, hermanos, yo llego a una conclusión: qué gran privilegio para los apóstoles que el propio Señor Jesucristo orara por ellos. ¿No creen ustedes? Uno pudiera pensar: wow, si Jesús ora por mí, entonces estoy del otro lado. Si Jesús ora por mí, entonces nada me va a pasar, nada me puede pasar. Pero Él sabía que el ser humano es débil y que muchas veces, a pesar de que tenga todo el apoyo y todo el sustento de quien sea, si como Judas no se mantiene mirándolo a Él, puede caer. Él sabe que si como cualquiera de los otros 11 apóstoles, en los cuales está incluido Pedro, no se mantienen con Él, puede caer. Sin embargo, quiero seguir diciendo esto: qué gran privilegio para los apóstoles que Jesucristo orara por ellos. Pero sabes, hermano, hermana, nosotros tenemos también ese privilegio, porque Jesucristo también oró por nosotros. Quiero que regresemos a Juan, y si no te has movido de allí, entonces ubica el versículo 20 del capítulo 17. Porque quizás tú y yo podemos decir hoy: bueno, mi fe ha faltado, el tanque de mi fe no está lleno, no solo porque no me he preocupado en el camino de llenarlo. No quise hablar de eso porque he venido hablando de eso en las últimas predicaciones, pero si me lo permites, mientras encuentras Juan, quiero recordarlo entonces. El creyente es una persona, hombre o mujer, que debe de preocuparse en el camino de la vida cristiana, de estar llenando el tanque de su fe, de estar creciendo, ¿verdad?, en esa confianza, de no permitirse tambalear, de no permitirse que la duda, la inquietud, el temor o cualquier cosa haga que el tanque de su fe esté vacío, sino que lo esté llenando continuamente. Decía yo: bueno, Jesús oró por los discípulos, pero no lo hizo por mí. Si acaso orará algún hermano de la iglesia, pero no, Jesús oró por nosotros. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles por los cuales se está orando, sino también por los que han de creer en mí. ¿Qué dice? Por la palabra de ellos. Hermanos, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, la oración con fe
es tan poderosa, la oración con fe es tan poderosa que puede alcanzar a aquellas personas que vienen después de nosotros. Qué impresionante, ¿no creen? La oración de Jesús fue tan poderosa que te llega a ti, me llega a mí y le llega a toda persona que sigue creyendo. Porque Jesús dijo: yo ruego por todos los que han de creer en mí después de ellos. Porque sabes, hermano, hermana, el evangelio se pudo extender en todo el mundo gracias a la fidelidad del trabajo de esos apóstoles. Entonces, la súplica de Jesús te incluye a ti y me incluye a mí. En esa oración no solamente oró por unidad, no voy a hablar de eso el día de hoy, oró por cada uno de nosotros. Ahora bien, quiero que regresemos a Lucas entonces. El título de la predicación de hoy, hermanos, se llama Lo que Jesús quiere de nuestra fe. Y lo primero que Jesús quiere de nuestra fe, hermanos, es que no falte. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando Él dice que no quiere que falte nuestra fe? En el versículo 32 hay un detalle muy interesante que me voy a permitir leerlo. En Lucas capítulo 17, en Lucas capítulo 23, versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué dice? No falte. ¿Qué significa esto? Bueno, significa dos cosas. La primera, Jesús le dice a Pedro: yo he orado por ti para que, a pesar de que tú y el resto de los apóstoles van a ser zarandeados como a trigo, no se permitan caer. Porque si ustedes tienen fe, no van a caer. Se pueden mantener firmes. Pero también significa que si ellos caen, eso que les va a pasar no los destruya completamente. Me voy a explicar un poquito más adelante. Jesús quería que Pedro y el resto de los discípulos tuvieran una fe heroica que los mantuviera de pie a pesar de que ellos iban a ser zarandeados. Pero también les está diciendo implícitamente, como lo vamos a ver más adelante, que esperaba que su fe no fuera destruida. Pero déjenme, antes de llegar a ese punto, hermanos, plantear la siguiente pregunta. Dije hace rato que Jesús sabía que Pedro, los discípulos, podían caer. ¿Con base en qué Jesús entiende que Pedro, los discípulos, pueden caer? No solamente en que Él es Dios y conoce el corazón de todos, sino que si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en los antecedentes tanto de Pedro como de los discípulos, hasta ese momento su fe había tambaleado. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26. Esto es muy interesante, hermanos, es muy interesante. Espero tener la capacidad de explicarlo con claridad. Había algo en los antecedentes de todos los discípulos, incluido Pedro, que hacía pensar que ellos podrían una vez más caer, porque en el pasado ya lo habían hecho. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo capítulo 14, versículo 31. Acabamos de leer 8:23 al 26. Más adelante, capítulo 14, versículo 31. Dice la palabra de Dios: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, llamo su atención al frente. Desafortunadamente, los antecedentes tanto de Pedro como de los apóstoles nos hacían pensar que en esta ocasión en la que ellos iban a ser zarandeados como a trigo, ¿qué iba a pasar? Iban a caer. Por eso Jesús
oraba por ellos, para que en esta ocasión no ocurriera. Lamentablemente, tanto Pedro como los demás apóstoles cayeron. Quiero plantearme una pregunta, hermano, y te invito a que tú te la plantees también. ¿Qué dicen mis antecedentes espirituales acerca de mí si hoy yo fuese zarandeado como a trigo? ¿Sí me explico con la pregunta? Hermano, quiero que te plantees la misma pregunta que me estoy planteando yo. ¿Qué dicen mis antecedentes espirituales acerca de mí? Si yo hoy fuese zarandeado como a trigo, ¿cuál sería mi reacción? ¿Me mantendría firme? ¿Me mantendría mirando a Cristo? ¿O terminaría cayendo como los apóstoles? A pesar de que Jesús también ha orado por mí, a pesar de que hay hermanos que quizás también han orado por mí. Jesucristo quiere que tengamos una fe heroica, hermanos. Que oremos para que no nos falte la fe cuando el enemigo tenga la autorización del Padre para que seamos zarandeados, tentados. O para que cuando las adversidades de la vida se presenten, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, cuando recibamos una mala noticia, cuando pasemos por alguna tragedia, cuando tengamos una pérdida, o cuando cualquier cosa que nos quite el sueño se presente, Él quiere que nuestra fe no falte. Y para que eso no ocurra, en la medida en la que vamos avanzando en la autopista de la vida cristiana, debemos de aprovechar cualquier estación de servicio para ir llenando el tanque de la fe. Por ejemplo, escucho que Dios obró en la vida de un hermano, que Dios ya respondió la vida del otro. Escucho una predicación, entono un canto, leo mi Biblia y digo: Señor, esto es lo que yo necesito para hoy. Ahora voy a seguir confiando en ti porque tú escuchaste la oración del hermano, porque este canto me dice que tú estás conmigo, porque la predicación de hoy me ha recordado que yo necesito. Y entonces yo voy en esa autopista de la vida cristiana, hermanos, no cometiendo la torpeza que cometí yo, hermanos, en ese viaje, sino aprovechando para llenar. Porque a Pedro Jesús le dijo: Satanás ha pedido permiso para que tú seas zarandeado, pero nosotros no somos informados. Simplemente lo somos. Ahora bien, ¿no somos informados? Sí, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, sí fuimos informados. 2, sin embargo, hermanos, hay una buena noticia. Lo que Jesús quiere de nuestra fe es que nos levantemos después de caer. Él entiende que somos débiles. Y aunque no es una excusa, no debe de ser una excusa, si eso ocurre, quiere que nos levantemos después de caer. Regresemos, por favor, al versículo 32 del capítulo 22 de Lucas. Voy a centrar la segunda parte de mi predicación en la parte final, pero para que lo comprendamos todos, vamos a leerlo todo, por favor. Dice el versículo 32 del capítulo 22 de Lucas: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a ubicarnos vamos a tratar de entender la última parte del versículo para que podamos comprender todos, hermanos, lo que significan las palabras de Jesús. Dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pregunta: ¿a dónde tenía que volver Pedro? Pregunta: ¿a dónde tenía que volver Pedro o a quién? A Cristo. Cuando Él le dice: y tú, una vez vuelto, Jesús lo que está diciendo es: vean mi mano, por favor, hermanos. Dicen que no debe uno de señalar a nadie, que es falta de respeto, pero quiero hacerlo para ejemplificar lo que quiero. Y tú, una vez vuelto a mí, confirmes a tus hermanos. Pero hay algo más. La palabra volver contiene un significado todavía más amplio que el simple hecho de volver a Cristo. Tanto en el Antiguo
o particularmente en el Antiguo Testamento y algunas ocasiones en el Nuevo Testamento, la palabra volver da la idea de arrepentirse. Entonces lo que Jesús está diciéndole a Pedro y a todos los discípulos es, particularmente a Pedro, y tú, una vez que te arrepientas de haber fallado, vuelvas a mí. Una vez que tú te arrepientas y vuelvas a mí, tú vas a poder ser un instrumento útil para fortalecer la fe de tus hermanos, para ayudar a tus hermanos a que ellos sean más fuertes también. Hermanos, Pedro ya había fallado en alguna otra ocasión, hermanos, al Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión, que es la que estamos estudiando en Lucas, fue distinto, fue diferente. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 26, versículo 75. Mateo capítulo 26, versículo 75. Hermano, hermana, claro que importa el número de veces que le fallamos a Cristo. Y no es que Él nos lleve la cuenta, aclaro. Claro que importa el número de veces que le fallamos a Dios. Claro que importa el número de veces que le fallamos a Dios. No porque Él nos esté llevando la cuenta, sino por lo que voy a decir a continuación. Dice Mateo capítulo 26, versículo 75. Entonces Pedro, me interesa que lo leamos todos, ¿estamos allí? Entonces Pedro ya había negado a Jesús, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Amargamente, hermanos, en el idioma en el que se escribió la Biblia, es un verbo que implica implica una acción. Pero no nada más una acción, sino una actitud. Pedro cae en la cuenta que le ha fallado al Señor y llora, hermanos, a gritos, llora a gritos, porque tiene un profundo dolor en su corazón. A diferencia de otras ocasiones, en este momento, hermanos, haber negado a Jesús fue algo que a Pedro le dolió en su corazón, le dolió profundamente, porque no había sido capaz, hermanos, de sostener su palabra, de sostener su fe. La negación que Pedro acababa de hacer, hermanos, había sido tan pública que toda la gente había visto, que incluso él juró, o como dice la palabra, maldijo para que le creyeran. Para los hermanos que tienen poco tiempo, o las personas que tienen poco tiempo leyendo la Biblia, la palabra maldecir no se equipara al maldecir, que es un término que usamos en Latinoamérica para decir que dije malas palabras o una grosería. No, maldecir es una palabra que significa decir algo así como que Dios me castigue. Pero dijo: yo juro que no lo conozco, que Dios me castigue si miento. Eso significa la palabra maldecir. Es decir, con tal de que creyeran, mintió y puso a Dios como testigo, ¿verdad? Que Dios me castigue. Claro que estaba él mintiendo. Yo quiero pensar, hermanos, que Pedro le duele mucho no haber podido sostener ese juramento que había hecho con el Señor Jesús, que tal vez en algún momento pudo haber pensado lo siguiente: ¿cómo me voy a reponer de esto? ¿Qué hice? Todos me vieron negar a Jesús, no fui capaz de sostener mi palabra. Hermano, hermana, a Pedro le dolió en esta ocasión profundamente haber negado a Jesús. Y la pregunta es ¿por qué? Porque había pasado el tiempo. Habían pasado años. Pedro fue de los primeros discípulos de estar con Jesucristo. Había llegado ya a un momento de crecimiento espiritual en el que él comprendía que fallar, que pecar era algo que ya no era, que ya no debía de haber ocurrido en su vida, que ya no había una justificación, que le había fallado a Dios. Yo decía hace un momento, hermanos, que claro que importa el número de veces que yo peco, que tú y yo pecamos contra Dios, no porque Él lleve la cuenta, sino porque se esperaría que en la medida en la que tenemos más tiempo en la iglesia y en Cristo, llega el momento en el que nos duela pecar.
Hermano, ¿te duele pecar? ¿Sientes esa punzada en tu corazón, ese dolor? Decir, Señor, perdóname por haberte fallado, no debí de haber actuado de esa manera, no debí de haber hablado así, no debí de haber respondido, no debí de haber tocado, no debí de haber dicho, no debí de haber actuado, no lo sé. ¿Te duele? Porque si tú y yo, hermano, tenemos mucho tiempo en el Evangelio y no nos duele pecar, tenemos un gran problema, un grave problema. O bien, Satanás ha ganado tanto terreno en nuestro corazón que somos los cristianos más carnales del mundo. O el Espíritu de Dios no está en nuestra vida. Porque nos fue dado para redarguirnos de pecado. No sé si me explico, hermanos, si van conmigo. El cristiano, en la medida en la que pasa más y más y más tiempo en comunión con Dios, cuando peca, le debe de doler en su corazón. De tal manera que va delante de Él, ¿verdad?, diciéndole, Señor, perdóname, te he fallado. ¿Cómo fue posible que yo actuara, Señor, de esa manera? Pero repito la idea, si yo como cristiano tengo ya mucho tiempo en el Señor y no me duele pecar, ando por la vida, ando por el mundo pecando y pecando y pecando y me siento el más cómodo y el más tranquilo, pero eso sí, vengo el domingo a la iglesia y me siento como si nada para sentirme un poquito mejor. Hermano, estás equivocado. Estoy equivocado. Estoy siendo un instrumento de Satanás porque le he dado permiso de tener control sobre mi vida. O peor aún, quizás el Espíritu de Dios no está en mí, lo cual sería más grave todavía. ¿Qué quiere el Señor de nuestra fe? No solo que no falte, pero como no solamente apostamos al hecho de que Pedro había creído en Cristo, sino que lo había hecho, le duele, hermanos, en su corazón. Porque en un momento Pedro echó abajo todo lo que había logrado con Cristo. En un momento, hermanos, de miedo, de temor, echó abajo todo lo que había construido en la vida cristiana. Ese es el problema, que cuando tú y yo pecamos contra Dios, podemos ser mujeres u hombres que a lo mejor veníamos de meses, de semanas, de meses o de años de fidelidad y de servicio a Cristo, y de repente algo pasa en mi vida y peco en ese momento, hermano. Piensa que en ese momento tú estás destruyendo, estoy acabando con todo lo que yo he logrado o lo que el Señor ha logrado, hermano, en mi vida. Pero Jesús había orado por él para que su fe no faltara. ¿Qué implicaba la oración de Jesucristo? ¿Qué quiso decir que tu fe no falte? En griego, hermanos, la palabra faltar significa morir. En griego, la palabra faltar significa cesar, fallar, extinguirse, llegar a un final, morir. Cuando Jesús oró por Pedro para que su fe no falte, dijo, yo no quiero que esto que te pase, a pesar de que va a ser muy fuerte, a pesar de que va a ser muy duro, yo no quiero que tu fe se muera. No quiero que digas, ya no vale la pena seguir a Dios. Ya no vale la pena seguir a Cristo. Porque a veces, hermanos, cuando pecamos contra Dios y así nos duele, ya no queremos volver a la iglesia. Ya no queremos congregarnos porque decimos, ¿para qué regreso? ¿Para qué me congrego? Si soy un hipócrita, ¿con qué cara me voy a parar delante de Dios? ¿Cómo voy a orar delante de Él si yo sé lo que he hecho? Si yo sé cómo le he fallado. No te permitas, hermano, hermana, si tú has caído, que tu fe muera. Porque Jesús oró para que nuestra fe no muriera. Él oró sabiendo lo grave que iba a ser Pedro, que lo iba a negar. Él oró para que a pesar de eso, él tuviera el valor de levantarse de nuevo. Pero oró para que cuando Pedro se levantara de nuevo, lo hiciera con una fe nueva. Que tomara la fe que había dejado caer, que la tomara, que la renovara, que volviera a poner los ojos en Jesús. Pero ahora, hermanos,
con mayor confianza. Con mayor confianza. Que no se permitiera. Satanás ya había ganado una batalla, zarandeándolo, pero no debería de permitirle que ganara la guerra, es decir, alejándolo completamente de Cristo. Hoy Satanás, hermanos, ha ganado la guerra en la vida de muchos cristianos, porque ya no están aquí, ya no están en la iglesia, ya no caminan ni siquiera en la vida cristiana, porque su fe murió. No estoy hablando de pérdida de salvación, que quede claro. Estoy hablando de su confianza en Dios. ¿Sí queda claro, hermano? Si no explico con claridad. Murió. Satanás logró el propósito. Pero Jesús no solamente oró por él. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, sino que hizo algo más todavía. El título de la predicación se llama Lo que Jesús quiere de nuestra fe. Que no falte, que la estemos recargando una y otra vez. Pero si ya hemos caído, entonces Jesús lo que quiere de nuestra fe es que nos levantemos después de caer. Es decir, que esta no muera, que no a causa de fallar nos quedemos tirados allí en el camino, y que Satanás termine alejándonos completamente, hermanos, de la iglesia, de la vida cristiana. Porque se puede volver a construir de nuevo lo que se ha derribado, hermanos, por uno mismo. Jesús no solamente oró, hizo algo más por Pedro. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y llamo su atención a lo que viene: y que apareció a Cefas y después a los 12. Sé que muchos de aquí lo saben, pero quiero plantear la pregunta. El Señor Jesucristo, el domingo de resurrección, antes de aparecerse a todos los apóstoles, ¿a quién se apareció primero, hermanos? Independientemente de las mujeres. A Pedro. ¿Te has preguntado por qué? Pedro había llorado amargamente, le dolía en su corazón, estaba triste. Yo quiero pensar que pasó el día de la crucifixión, viene el día de reposo, y Pedro está preocupado, está llorando, está triste, tiene ese dolor en su corazón. Su maestro ya no estaba allí, y él había jurado: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Él me lo advirtió, me lo dijo, oró por mí, y yo no hice caso. Entonces Jesús, cuando resucita muy temprano, va, no sé si a la habitación de Pedro, porque la Biblia no lo dice, pero va donde está Pedro, y tiene una charla personal con él. Ningún apóstol registra esa charla, ni siquiera el Evangelio de Marcos, que se cree que lo escribió prácticamente de la voz de Pedro, porque Pedro lo guardó como algo personal. Permítanme a mí conjeturar qué pudo haber pasado. Yo me imagino a Pedro, a Jesús llegando con Pedro, abrazándolo y diciéndole: Pedro, no te preocupes, está bien, te perdono. Señor, pero te fallé. No pude mantener mi palabra. Todo el mundo lo vio. Mentí jurando, violando la ley. No te preocupes, Pedro. Sigue adelante. Sigue adelante. Hermano, hermana, si tú y yo hemos fallado a Cristo, volvámonos a Cristo. Arrepintámonos sinceramente y hagamos lo que hizo Pedro, lo que hizo David, que llegó a convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios.
cuando un cristiano peca delante de Dios y se arrepiente sinceramente, la vida que viene después de pecar está llena de obras tan grandes y poderosas que lo que hizo queda opacado y en el olvido. Porque Dios está dispuesto a restaurar de nuevo. Él ha orado para eso, para que nuestra fe no muera, no se acabe, no se quede terminada no se quede derribada, caída en el camino. Pero ¿cómo tenía que levantarse Pedro entonces? Tenía que levantarse con una fe nueva, con una fe fuerte, con una fe más firme, con una fe más grande. ¿Y cómo sé que Pedro hizo eso? Hechos capítulo 2, versículos 40 y 41. 50 días después de que Jesucristo es crucificado, porque Él es crucificado en la Pascua, viene una fiesta que se llama Pentecostés. 50 días después de la Pascua, hermanos, una fiesta que atraía, escucha esto, la fiesta de la Pascua atraía literalmente a millones de judíos a Jerusalén, millones. Porque de las 7 fiestas religiosas que había, la Pascua era una de las más importantes. Pero en virtud de que Jesús había estado allí, atrajo a millones de personas más. Y seguramente se quedaron a la fiesta del Pentecostés. Y en el Pentecostés, hermanos, la iglesia en aquel entonces ha recibido ya al Espíritu Santo tal como Jesucristo lo ha prometido. No lo voy a leer porque no es parte de la predicación. Se ve la necesidad de que alguien se levante. Y Pedro, hermanos, el que había traicionado, el que había fallado, el que había jurado, es el que se levanta, hermanos, y con valor y con seguridad y con firmeza y con denuedo empieza a predicar, hermanos, acerca de Cristo. Y predica de una manera tan clara, tan profunda, tan apasionada. Dice Hechos capítulo 2, versículos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Hermanos, bíblicamente no es deseable desmayar en la fe. Eso creo que todos lo sabemos. Bíblicamente no es deseable que caigamos, que desmayemos en la fe. Pero si ya ocurrió, hermanos, tenemos que levantarnos como individuos o como iglesia si es que hemos fallado. Debemos de estar dispuestos a aprovechar las nuevas oportunidades que Cristo nos da a nosotros. Yo dije hace rato, ¿verdad?, que yo me imaginaba a Jesús abrazando a Pedro y diciéndole: Pedro, no te preocupes, sigue adelante, no pasa nada, yo te perdono, levántate y cumple el propósito para el cual fuiste escogido, porque él había dicho: y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Hermanos, al final de cuentas, en la vida de todo cristiano debe de haber una meta. Todos ustedes y yo crecemos en la vida cristiana solamente para una meta, solamente para un propósito. Ojalá que todos pudiéramos estar los miércoles. Sé que no podemos hacerlo, pero lo que sí pueden hacer es ver las predicaciones que se suben a nuestra página, hermanos. El miércoles predicaba yo un sermón que le puse como título: un discípulo abre la puerta. Y yo decía en ese sermón que un discípulo abre la puerta a los propósitos de Dios. Es decir, que llega el momento en la vida cristiana en que yo tengo que decirle al Señor: Señor, tú me has traído hasta aquí. Yo soy esta persona, este hombre, esta mujer, con estos dones, con esas capacidades, con esas limitaciones. Toma mi vida y cumple el propósito para el cual tú me llamaste. ¿Por qué me diste la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Por qué existo? Y yo decía: no es para terminar mi carrera, que debo de hacerlo. No es para ser un hombre de negocios. No es para ser la mujer más bella, más guapa, más inteligente, que lo puede ser y está bien. Yo debo de preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué existo? Yo te abro las puertas de mi vida, de mi corazón, para que tú cumplas tu propósito en mi vida. Y hablamos entonces de Moisés.
Y entonces me imagino a Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, cumple el propósito, levántate y confirma a tus hermanos. Acepta esta nueva oportunidad que te estoy dando, aprovéchala. Por eso es que la iglesia, o por lo menos en esta iglesia, he enseñado como pastor, hermanos, que la iglesia debe de estar dispuesta siempre a dar nuevas oportunidades las veces que sean necesarias. Lamentablemente, ¿verdad? Algunos hermanos pecamos y tal vez, como algunos hermanos me han dicho: Germán, creo que eres no sé, deberías de ser más duro, deberías de ser no tan permisivo, porque qué fácil vienen los hermanos, se levantan, piden perdón y ya al rato ya están otra vez. ¿Y por qué permites eso? Porque eso fue lo que hizo Cristo con Pedro. Eso es lo que una iglesia que ama a Cristo hace, da nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Si Pedro viviera en este tiempo, hermanos, no le habríamos permitido levantarse a predicar. ¿O sí? Tú te quedas ahí porque tú estás disciplinado 5 años porque negaste a Jesús. 50 días después, la iglesia le dio la oportunidad de levantarse a predicar. Y predicó con tanto de nuevo, con tanta seguridad, que 3,000 personas fueron ganadas para Cristo. Yo creo que Jesús sabía que en el corazón de Pedro había habido un verdadero arrepentimiento. A veces en la iglesia nos molesta que hay hermanos que les damos una tarea y no la hizo, otra vez y no la hace, otra vez y no la hace, otra vez y no la hace. Pero hermanos, es mejor darles una y otra vez oportunidades a los hermanos en la iglesia a que estén en el mundo una y otra vez buscando oportunidades para pecar. No sé si me explico. Una y otra vez buscando oportunidades para alejarse más de Dios. Así que en esta iglesia, hermanos, vamos a seguir dando esas oportunidades porque todos o muchos aquí la hemos recibido, porque le hemos fallado a Cristo. Y solamente por gracia suya estamos aquí. Algún día tendremos una bella mujer o un hombre entre la iglesia que sea un Pedro, que haga una obra maravillosa en las manos de Dios, porque recibió la oportunidad del perdón. Quiero que recordemos, hermanos, a Marcos, Hechos capítulo 15, versículos 37 al 40. Lo que Jesús quiere de nuestra fe es que no falte. Pero si ya faltó, si ya fallamos, si ya caímos, hermanos, entonces quiere que nos levantemos después de caer, pero con más fuerza, con más vigor, con más fe, con más seguridad, con más confianza, con más compromiso. De tal manera que lo que hacemos después de fallar sea tan grande, sea un compromiso tan real, que lo que hicimos quede opacado por lo que estamos haciendo hoy. Que así como tuvimos el valor de pecar, tengamos el valor de levantarnos de nuevo, de pedirle perdón a Dios. Y si fue algo público que todo el mundo vio, pues entonces pararme públicamente y decir: hermanos, perdón, pequé contra Dios, pequé contra la iglesia, perdónenme. Pero aquí estoy de nuevo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos. Perdónenme, estoy equivocado. Hechos 15, 37 al 40, discúlpenme hermanos. Hechos 15, 37 al 40. Leo la palabra de Dios, casi estoy por terminar, que dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había sido apartado, al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Casi siempre le aplaudimos a Pablo. Decimos: no, Pablo es un hombre guau, es un hombre, está en otro nivel, él es lo máximo de lo máximo. No, hermanos, no es así. Pablo fue duro y fue inflexible para darle a Marcos, hermanos, una nueva oportunidad. Fue duro y fue inflexible
para darle a Marcos una nueva, hermanos, oportunidad. Es cierto, Marcos no solamente había dudado seguir con el equipo misionero, sino que había retrocedido y había abandonado el equipo. Eso es cierto, eso es grave, eso es delicado. No es de aplaudirse. Se equivocó, pero regresó. Regresó y estaba allí listo, hermanos, para continuar. Y entonces Bernabé, un hombre acostumbrado a dar nuevas oportunidades, discute con Pablo. No, Pablo, mira, es que tenemos que darle otra oportunidad. No, ¿por qué se la vamos a dar si ya nos dejó en el camino? Pablo, pero entiende, mira, pues es que pues se desanimó. Y entonces dice que hubo una discusión entre ellos que no se pudo conciliar, hermano. ¿Te puedes imaginar a Pablo no siendo capaz de conciliar con otro hermano? Bueno, eso pasó. Y entonces dice Bernabé, bueno, pues yo sí le voy a dar la oportunidad. Y Pablo dice, pues entonces yo no voy contigo. Y Bernabé le dice, pues ni modo, me voy entonces con Marcos. Y entonces Pablo toma a Silas y se van por un lugar distinto. ¿Quién era Bernabé, hermanos? Creo que a Pablo se le había olvidado una cosa. Acompáñenme a Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. ¿Por qué Pablo había logrado encajar? Hermano, ¿por qué Pablo había logrado encajar en la iglesia? Porque había logrado encajar entre los judíos convertidos. Dice Hechos 9, 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Gracias a quien Saulo terminó siendo aceptado, bien recibido, bien visto, cobijado y amado, hermanos, por la iglesia. A Bernabé. Se le había olvidado que él mismo, gracias a la oportunidad que le dio Bernabé, había llegado a ser abrazado, hermanos, en la iglesia. Hermano, hermana, oremos mutuamente para que nadie en la iglesia vuelva a caer jamás. Pero si eso pasa, estemos como Jesús, dispuestos a abrazar a ese hermano cuando vuelva arrepentido, las veces que sean necesarias, y decirle, levántate, hermano, para que confirmes a tus hermanos. Porque quiero que pienses en lo siguiente: ¿cómo se sentiría el resto de los apóstoles al saber, creo yo, de labios de Pedro, que él se le había aparecido para perdonarlo? Porque también lo hizo con ellos. ¿Se acuerdan cuando están encerrados en el aposento alto? Que que Jesús llega sin tocar la puerta, la atraviesa, se levanta, están preocupados y temerosos, y el que les dice, pasa a vosotros. Los termina perdonando a todos. Y tal vez alguien entre los discípulos como yo, más legalista, bueno, pero lo que yo hice no fue tan grave, yo nomás me eché a correr, pero él no negó. Porque a veces somos así. Somos muy relax con nosotros, muy duros con los demás. Dijo, para que tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos, para que ellos vean, si él perdonó a Pedro, si Pedro que negó, si Pedro que maldijo, si Pedro que hizo, ha sido perdonado, ha sido utilizado en este día para ganar estos miles de personas, entonces yo también puedo. Y ellos se levantaron. Según, hermanos, la tradición, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron por la causa de Cristo. Porque vieron a aquel hombre sido levantado por Jesús, perdonado por Jesús, usado por Jesús. Y dijeron, vale la pena seguir a Jesús, a nuestro Maestro. Y vale la pena confiar en Él. Hermanos, ¿algún día Pablo entendió su error? Sí entendió su error. Acompáñenme para terminar a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 11. Hermano, hermana, si tú y yo somos
de ese tipo de cristianos legalistas, que cuando un cristiano en la iglesia cae y peca, por grave que sea, y viene a la iglesia y lo perdonamos, y se va y peca y vuelve otra vez, y se va y peca y vuelve otra vez, y decimos, estás perdonado, o un hermano al que le cargamos una tarea y no la hizo, y viene y damos otra oportunidad y no la cumple, y viene y damos otra oportunidad y no la cumple, las veces que sea necesario. Aunque aclaro una cosa, hermanos, aclaro una cosa, con Dios no se juega. ¿Sí me explico? Es decir, Dios, yo no puedo estar jugando con Dios y decir, se me va a perdonar mañana, pues entonces pasado mañana vuelvo con Él a que me perdone. No, no es eso lo que estamos aprendiendo. Lo que estamos aprendiendo es que cuando no hemos cargado el tanque de la fe y caemos, no permitamos que Satanás mate esa fe. Hay que levantarse, hay que llenar el tanque y hay que seguir adelante. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Bien. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué dice? Porque me es útil para el ministerio. Es sabio cambiar de opinión. Y Pablo dijo, me equivoqué. Quiero a Marcos conmigo porque me es útil para el ministerio. Hermano, piensa que algún día ese hermano, esa hermana que hoy ha caído, un día puede ser útil para el ministerio tuyo o mío de la iglesia. Gracias a la nueva oportunidad que recibió Pedro, se convirtió en el héroe del Pentecostés y en el apóstol a los judíos. Gracias a la nueva oportunidad que recibió Marcos cuando cayó en su fe, se volvió parte del equipo misionero de Bernabé y en el autor de uno de los evangelios. ¡Wow! Maravilloso. ¿Si te das cuenta, hermano, hermana? ¡Qué maravilloso! Uno, el héroe del Pentecostés, el apóstol a los judíos. Otro, parte del equipo misionero del gran Bernabé, el consolador y autor del evangelio más cronológico de los 4. Un evangelio hermoso. Conclusión, de manera simple y sencilla: seamos una iglesia, hermanos, con convicciones fuertes, con una fe firme que no cae. Pero si acaso algún día lo hacemos, que Dios en su gracia nos trate como a Pedro, nos levantemos como Él, como Marcos, y seamos semejantes en resultados como ellos también. Que Dios los bendiga, hermanos.